Buenos Amén. días, hermanos. Le damos la bienvenida a este nuevo día que el Señor nos permite de vida, de salud y dándole toda la gloria y la gratitud a nuestro Señor por habernos guardado durante esta semana, por haber guardado nuestra familia también y porque sabemos que el Señor está obrando en la vida de cada uno de nosotros. Así que vamos a comenzar esta clase que es la salvación. Vamos a hablar del tema de la salvación en una parte de este tema. Vamos a comenzar este domingo, así que vamos a pedir a nuestro hermano Julio que nos lleve en oración para comenzar la clase. Ok. Bendito Padre Celestial, te pedimos, Señor, que nos des, Señor, sabiduría para entender las palabras que tú vas a entregar a nuestros hermanos, Señor. Bendice a cada uno de ellos, Padre amado. Entrégales como en su corazón estén dispuestos, Padre. Bendice a cada uno de los profesores en esta ocasión, Padre. Necesitamos de tu ayuda, Padre. Tu sabiduría es infinita, lo sabemos, y queremos que nos ayudes, Padre, a entender cada uno de tus palabras. Dios, te amamos y te pedimos, Señor, en oración. Amén. Amén. Gracias, hermano. Como dije, el tema de esta clase es la salvación. Y nuestro texto áureo, o nuestro texto principal en el cual nos vamos a apoyar, sale en Hechos 4:12. Y dice, en ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Y ese nombre es Jesús. La salvación, como dije en nuestro texto bíblico, el significado es liberación o preservación de peligro o daño físico. Y entre paréntesis, la salvación física. La liberación o preservación del pecado y sus consecuencias. La salvación espiritual. En Romanos 3:23, que es un texto que muchos conocemos, que dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la verdad central de este tema de la salvación, y tenemos la salvación por medio de Cristo. Jesús, en Jesús hay salvación. Tanto hay una salvación física, porque nuestros cuerpos, cuando el Señor venga por su iglesia, serán transformados, viviremos eternamente con nuestro Salvador y Señor, y también la salvación espiritual, es la parte espiritual del hombre. Recuerden que somos tripartitos, y esta parte espiritual que está muerta en aquel que no ha conocido a Cristo como su Salvador personal, porque sabemos que el que se acerca a Dios, dice la palabra, tiene que creer que le hay. Entonces cuando la persona se acerca a esta parte espiritual, viene el Espíritu Santo a vivir en nuestras vidas y nos lleva al conocimiento de Cristo. Tenemos la presencia del Señor en nuestras vidas. Así que debemos entender primero de que debemos conocer al Señor, debemos aceptarlo como nuestro Salvador personal, y esta salvación es de la cual vamos a hablar, esta salvación que el Señor nos ofrece, primero porque Dios nos amó y entregó a su Hijo, el cual es nuestro Señor y nuestro Salvador. La salvación. El sustantivo salvación dice del griego sotería, aparece 45 veces y se refiere casi exclusivamente a la salvación espiritual. Este término significa liberación, pasar con seguridad, protección de un daño. El término salvación puede definirse como la acción de librar de la muerte, mantener con vida, sanar o salvar. Bajo la totalidad de la revelación bíblica, entendemos la salvación como el acto mediante el cual Dios limpia todos los pecados del hombre para declararlo justo, adoptarlo como su hijo y santificarlo. Esas son las tres cosas las cuales debemos entender, comprender y a la vez también aceptar en nuestra vida, que el Señor a través de Cristo nos da una salvación, y esta salvación es eterna. Esta salvación nos lleva primero que el Señor perdona todos nuestros pecados. En el momento que le aceptamos como nuestro Salvador, dice que tenemos nueva vida.
Así que todas las cosas viejas pasaron y aquí todas esas nuevas. Comenzamos una nueva vida en Cristo. Como yo siempre les digo, entramos a este camino que se llama Jesús y vamos a caminar con Él. Él nos guiará por este camino a través, primero, de la presencia de su Espíritu Santo, a través de su palabra. Por eso es importante, debemos alimentarnos de la palabra del Señor, debemos leer la palabra, estudiar la palabra, y nos adopta como sus hijos. Creo que eso es algo de lo cual antes no éramos sus hijos, éramos creación del Señor, pero cuando le aceptamos como nuestro Salvador, Dios nos da esta posición de ser llamados hijos de Dios, y también va y está obrando en la santificación de nuestras vidas. Según el diccionario bíblico, salvación significa el acto de Dios de salvar al hombre de las consecuencias inevitables del pecado, que es la muerte. ¿Alguna duda? ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos claros? Amén. La salvación de proporciones infinitas. Yo voy a leer aquí en Hebreos 2:3. Y el título de este dice la grandeza de la salvación. Vamos a respaldar este título con la palabra que dice en Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? La salvación de proporciones infinitas, grande, contra el descuido de la cual nos advierte el autor de Hebreos 2, en Hebreos 2:3, específicamente la salvación con relación al pecado. La salvación tan grande es la mayor manifestación del poder de Dios de liberar. Esto es, la salvación de la esclavitud satánica que hizo posible Cristo por su muerte y resurrección. Le voy a pedir, bueno, no está Evelyn, así que mi hermano Rodrigo. Sí estoy. Perdón. Para leer Salmo 48:1. ¿Lo leo al tiro? ¿Sí? Hermosura y gloria de Sión. Cántico, salmo de los hijos de Coré. Grande es Jehová y digno de ser, en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Esta salvación incomparable es bien denominada grande, porque no hay nada mayor en todo el universo que esta palabra que reúne en ella todos los actos y procesos redentores. La justificación, la redención, la gracia, la propiciación, imputación, perdón, santificación y glorificación. Todas estas palabras más adelante vamos a ir viéndolas, viendo su significado. Pero el hecho de explicar de que esta salvación que el Señor nos da es en la grandeza de su gran amor. Dice que Dios nos amó con un amor eterno. O sea, siempre Dios nos ha amado, y dice ahí que por lo tanto Él ha prolongado su misericordia. Y esta misericordia de Dios y esta reconciliación con Él la tenemos a través de Cristo. Y cuando hablamos de salvación vamos a hablar de todos estos términos que acabo de leer. Y ahí, como leía mi hermana, en el Salmo 48:1 dice, grande Jehová y digno de suprema alabanza. Nosotros servimos a un Dios grande, a un Dios todopoderoso. Antiguamente cantábamos una canción que decía que sacáramos a Dios de los templos, de ese pensamiento que a veces tenemos de Dios, que Dios es pequeño, que tenemos que ayudar a Dios para algunas cosas, pero estamos sirviendo a un Dios grande, a un Dios creador del universo, un Dios que dice que conoce el nombre de cada estrella, un Dios que creó nuestros cuerpos, amén. Y sabemos que dentro de su grandeza está la salvación de nuestras vidas, la salvación eterna, y más aún que un día le veremos. Y esa es nuestra esperanza bendita, de ver al Señor. Amén. Y todas las cosas que proceden de su corazón y de sus manos llevan la impresión de su grandeza.
podríamos decir, lleva el sello del Señor. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, dice que Él pone un sello de su Espíritu Santo en nuestra vida. Pasamos a ser propiedad de este Dios tan grande y maravilloso, que nos dio la salvación, como leíamos anteriormente, nos dio ese derecho de ser llamados sus hijos, a través de la cruz de Cristo, a través de su sacrificio. Si alguien quiere preguntar, pueden levantar ahí su manito, o poner el dibujito, amén. Seguimos más adelante. Esta salvación tan grande es a causa de su autor divino. En eso estamos todos claros, amén. Hermano Julio, ¿quiere hacer una pregunta? Entonces, con respecto a la salvación, hermana, cuando a nosotros nos dicen que somos hijos de Dios, porque lo declaramos, entonces declaramos que somos, seguimos al Señor y por tanto somos hijos de Dios. Yo escucho mucho a veces a la gente, entonces, si yo vuelvo a pecar, o sea, si yo peco, caigo, soy apartado, dejo de ser hijo de Dios. Eso lo he escuchado bastante. Entonces, a veces no tengo cómo decirle o responderle a veces a las personas porque o sea, es una pregunta lógica que necesito, ¿cómo se llama? Argumentarlo con texto. Amén. Bueno, en nuestra clase cuando hablamos del pecado, que fue nuestra clase anterior, hablábamos estaba buscando el texto en mi apunte, no lo encuentro en este momento, lo voy a buscar. Bueno, es importante primero de que ahí en Romanos hace una pregunta, dice, si ya en nuestra condición de haber conocido al Señor, ¿seguiremos perseverando en el pecado? Y ahí el apóstol, a través, por supuesto, o sea, nosotros, el pecado no debe reinar en nuestra vida, no debemos perseverar o hacer del pecado algo continuo. Ahora, Claro. como creyentes dentro del camino del Señor, recuerda que estamos creciendo. O sea, continuamente estamos siendo tentados, el cual la palabra dice que no debemos ceder a esta tentación, pero si nosotros hemos caído en pecado, dice que tenemos un abogado que es Cristo. Claro. Lo importante, de lo que dice sí la palabra, es que nosotros no debemos hacer del pecado algo en nuestra vida que nos gobierne y que esté en nuestro corazón y que lo alimentemos. Okay. Porque a veces podemos aparentar una santidad, podemos aparentar de que estamos bien, pero dice que Dios escudriña el corazón. ¿Y cuál es el deseo de Dios? Que todo aquel que le conoce en Cristo, porque nosotros a través de Cristo nosotros podemos ver a Dios, porque Cristo está ahí como nuestro abogado, está ahí como nuestro sumo sacerdote, que está delante de la presencia del Señor con nosotros. Ahora dice que sin santidad nosotros no podemos ver a Dios. O sea, el Señor primero de nuestras vidas quiere la santidad, pero esa santidad el Señor la produce en nuestra vida, pero a través de nuestra oración, a través de la lectura de la palabra, a través de que esa palabra en nuestra vida no tan solo la debemos oír, sino que debemos practicar la palabra del Señor. Ahora cuando hablamos de una nueva criatura, dice que debemos tomar podríamos decirnos, vestirnos de esta nueva criatura que el Señor del momento que nacemos de nuevo espiritualmente, debemos alimentarnos a través de la palabra del Señor. Y no hacer del pecado, como lo dije anteriormente, algo que siempre lo practiquemos, no. O sea, si hemos pecado, nosotros tenemos un abogado, dice ahí en el libro de 1 de Juan,
que es Cristo, que es justo Él, pero cuando nos arrepentimos, cuando nosotros decimos, Señor, perdóname, mentí, pequé, robé, no sé, lo que hayamos hecho, el Señor dice que Él es justo para perdonarnos. Pero cada vez que el Señor, y eso es algo que me gusta recalcar porque también en mi vida es así, y con todo mi corazón anhelo que en su vida también sea así, Cristo es nuestro mayor ejemplo en todo, en la vida, en la oración, en la lectura de la palabra, en la enseñanza, en la forma en que Él actuó con los demás. Y Cristo, cada vez que alguien se acercaba a Él por sanidad, la mujer adúltera cuando se acercó a Él también, la trajeron bueno, la querían apedrear, que era la forma que se hacía en ese tiempo, pero el Señor cada vez que levantó a alguien, ya sea de enfermedad o que estaba en pecado, el Señor le decía, vete y no peques más. ¿Cuál es el deseo del Señor? Que usted ni yo pequemos. Pero dice, si hubiéramos pecado, dice, hijitos, si hubieran pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Amén. Así que hay un abogado, no debemos hacer del pecado una práctica continua en nuestra vida, y la importancia del arrepentimiento, ese arrepentimiento genuino. Amén. Amén. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta o alguna acotación? Mano Rodrigo. Sí, es verdad lo que dice el hermano Julio, siempre se está preguntando, hay hermanos nuevos y preguntan el tema de la salvación, y es una discusión de años en realidad, no es un tema de ahora, si se pierde o no se pierde la salvación. La verdad de las cosas que hay que preguntarse, o preguntarle a las personas o hermanos que hacen este tipo de preguntas, ¿para qué quieres saberlo? ¿Quieres saberlo para seguir pecando y estar seguro de que se va a ir al cielo si sigue pecando? ¿Para qué realmente no hacemos ese tipo de preguntas? Si la Biblia es clara, que como hijos de Dios, ya Él nos tiene en sus manos. Romanos 8:35, que lo estaba leyendo ahora y que lo cantamos muchas veces, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Entonces, la Biblia es clara, nada ni nadie nos separará del amor de Cristo. Hay otro, en Juan también 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. O sea, si Dios está diciendo que a sus ovejas, o sea, a nosotros, sus hijos, nada ni nadie la va a arrebatar de su mano, o sea, ¿alguien se puede imaginar a alguien tratando de arrebatarle algo a Dios? Es imposible. Y si usted es hijo de Dios, y vive para el Señor, nada lo va a arrebatar de su mano, nada, no, eso es imposible. ¿Ya? Lo único es que obviamente que tenemos que nosotros vivir en santidad para Dios. Pero por eso le vuelvo a repetir, la pregunta es, ¿por qué no nos hacemos eso? ¿Por qué pensamos que si se pierde la salvación? Yo, mi opinión personal, es que la mayoría de las personas que preguntan eso es para tener la libertad de seguir pecando. Y decir, bueno, si total yo ya soy hijo de Dios, el Dios ya me tiene en su mano, y nada de lo que yo haga me va a apartar del Señor, entonces tengo chip libre. Y la persona que piense así, téngalo por segura que no es hija de Dios. Porque nadie que sea hijo de Dios realmente va a querer estar pecando deliberadamente contra Dios. ¿Ya? Y esto no quiere decir que no vamos a volver a pecar, porque como lo leímos ahí en Juan, y cuando estaba hablamos del pecado, ¿verdad? Él nos dice, hijitos míos, nos dice, ya nos trata de hijos. Si se dan cuenta, el versículo se trata ya a las personas como sus hijos. Si alguno hubiese pecado, o sea, vamos a seguir pecando, sí, pero no deliberadamente. Ya tenemos un abogado. Entonces tenemos que estar tranquilos y seguros en las manos del Señor, porque si no, vamos a vivir preocupados toda la vida. Pucha, hermano Rodrigo, justo yo voy caminando, va a pasar un auto, me va a tirar agua y yo voy a tener un mal pensamiento, y justo en ese momento va a venir el Señor y yo me voy a quedar acá. No, hermano, eso no va a pasar. Ya el Señor nos guarda también de ese tipo de cosas, y el Señor nos va a guardar, dice, hasta su venida, sin caída, dice que nos va a guardar. ¿Ya? Pero no está hablando de que no vamos a volver a pecar. Seguimos pecando porque estamos en este cuerpo carnal pecaminoso. Pero en primera de Juan, y lo tengo anotado, también dice, 5:13, dice, estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Usted cree en el nombre del Hijo de Dios? Sí creemos. Para que sepáis que tenéis vida eterna. O sea, la vida eterna empieza ahora, y es la seguridad que nos da el Señor,
Y no es nuestra seguridad, es la seguridad que nos da la muerte de Cristo en la cruz, porque Él cargó con nuestros pecados y con nuestras faltas. Entonces, hay que vivir tranquilo, hay que vivir confiado en el Señor. Cuando usted le pregunten, hermano, usted, si se muere hoy en día, ¿qué va a pasar? Yo me voy con mi Señor. Esa tiene que Amén. ser su pregunta. Y no es una convicción, no es una arrogancia nuestra. Y algunos me han dicho, pero ¿y cómo está tan seguro? Algunos hermanos me han respondido, no sé, solo Dios lo sabe. Y yo le digo, pero hermano, si usted no sabe, cuando se muera ya va a ser demasiado tarde, va a poder hacer algo. Tiene que tener la seguridad ahora de que si La se fe. parte con el Señor, o sea, si muere hoy día, va a irse con el Señor. Si usted no tiene esa seguridad, pídasela al Señor. Pídasela al Señor. Ore, dígale, Señor, yo quiero tener esta seguridad. No es posible, y Dios no quiere eso. Usted vive con un temor de que si voy a perder o no la salvación. Me enojé con el vecino, ay, perdí la salvación. Hice esto, pero no, eso no es así, hermano. No, no es una vida, no es una vida de libertad. Tenemos que vivir en libertad con el Señor Jesucristo, confiando en lo que Él hizo con nosotros y no en nuestros méritos. ¿Ya? ¿Temor o cuidado? Hay que cuidarse, claro, yo como mi Dios, ¿verdad? Cuando entregué mi vida a Cristo, mi preocupación de leer la Escritura, de escudriñarla, de seguir estudiando, es para conocer más a Dios y no ofenderle. ¿Ya? Ese tiene que ser nuestro mover hoy en día. Conocer las Escrituras, acercarnos más a Dios para no ofenderlo. ¿Por qué? Porque le amamos. No por temor de que nos vamos a ir al infierno. Es por el temor reverente que nuestro Padre, y como le amamos, no queremos ofenderle. Eso, Claro. hermana Jimena. En su mayoría, bueno, de las preguntas que me han hecho, es porque mayormente tienen temor, pero es por un familiar, que a veces ven su comportamiento y les causa tristeza, pues, y no saben hasta qué punto. Por eso es que he escuchado, o sea, he escuchado que me han preguntado por algo así en concreto. Amén. Le voy a leer una cita, hermano, que está referente al tema, en Primera de Pedro 2, 20 y 21. O sea, perdón, 21 y 22. Primera de Pedro 2, 21 y 22 dice, pues para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigamos sus pisadas, que es lo que decía anteriormente, amén, Cristo es nuestro ejemplo, debemos seguir sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Él es nuestro ejemplo. Ahí en Hebreos 10, 26 dice, porque si pecaremos voluntariamente, eso es lo que yo les decía, amén, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, tenemos que tener cuidado porque después, más adelante en este mismo capítulo de Hebreos 10, usted lo puede después leer del 26 al 31, dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y en primera de Timoteo 2:4, y este es el deseo de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Cuál es el deseo del Señor? De que usted sea salvo, de que cada uno de nosotros lleguemos a la presencia del Señor. Por eso Dios primero dio a su Hijo por nosotros. Dice que el Dios Padre nos amó de tal manera que dio a su Hijo, para que por medio de Él nosotros seamos declarados justos, por medio de Él tengamos la reconciliación con Dios. Pero es importante que nosotros guardemos, y lo leímos anteriormente, esta salvación tan grande que tenemos, la cuidemos. Debemos cuidar No, esta salvación. ¿puede repetirme Timoteo? ¿Timoteo qué era? Primera de Timoteo 2, 4 y 5. ¿Y el de Hebreo? Disculpe. Hebreo. Hebreos 10, del 26 al 31. Gracias. Amén. Amén, hermano. Entonces, como vamos a tomar ahí lo último que estaba leyendo, la salvación es grande a causa de su autor. Amén, en eso estamos claros. En el corazón de Dios
se creó este plan de salvación para la humanidad. Amén. Desde antes de la creación, Dios tenía un plan de salvación. Supera la creación. Amén. Ahí lo dice claramente en la antigüedad, pues fue concebido en la mente de Dios en el pasado remoto. Llegó hasta nosotros conforme al eterno propósito de Dios. Efesios 3:11. Hermano Rodrigo, ¿le toca a Sí, aquí usted? lo tengo. Dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Está el propósito eterno del Señor. Amén. Esta salvación no es casualidad, ni a Dios lo pilló desprevenido cuando Adán y Eva pecaron. No, Dios tenía un propósito eterno, había un propósito de salvar esta humanidad. Amén. Segunda de Timoteo 1:9. Buen día, hermano. Buenos días, Buenos hermano. días, hermana Andrea. Hermano Jorge también, que lo ve ahí conectándose. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Y Tito 1:2. Mi hermano Julio. Bienvenido, Pastor Jorge, que el Señor le bendiga. No escucha. Ok. Rodri. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de siglos. Amén. ¿Puede leerlo de nuevo, hermano? Es que, perdón, el pastor Jorge dice que no escucha, parece, o no puede hablar. Ok. Rodri, para que lo vea. Tito Hermano 1:2. Julio, por favor, Ajá. léalo de nuevo. Ok. Tito 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Amén. Entonces, esta salvación que tiene el autor en Dios Padre, creada, digamos, desde antes, ya estaba el plan de salvación, desde antes de la creación. Amén. Comenzó en la presencia de Dios. No fue un plan inmediato, impensado, que se hizo para enfrentar una emergencia repentina o una idea y se le ocurrió más tarde a Dios. Es consecuencia la salvación. En consecuencia, la salvación es grande porque Dios es su fuente y origen. Y origen. Primera de Pedro. Primera de Pedro, buena Evelyn. Amén. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amén. Recuerden que siempre la palabra se defiende con la palabra, amén. Usted tiene que buscar los textos bíblicos porque la palabra se defiende con la palabra, amén. Nosotros podemos dar o sacar comentarios y todo, pero entendemos que la palabra se entiende con la palabra y se defiende con la palabra, amén. Y vemos aquí que dice que esta salvación estaba ya desde antes, amén. Dios la tenía ya, este plan de salvación, y se manifestó en Cristo. Ese texto se refiere cuando se manifestó, cuando el Señor vino a este mundo para dar su vida. Estamos esperando que el Señor vuelva, pero ya no viene con relación al pecado, sino que Él viene a reinar cuando vuelva a esta tierra, amén. Pero antes el Señor va a arrebatar a su iglesia, aquellos que hemos sido lavados por su sangre preciosa, amén. Romanos 5:8. Lo voy a leer yo porque le toca al hermano Rodrigo, pero No, si lo tengo, hermano. 5:8. No, si estoy acá, que estoy chateando con el hermano Jorge, a ver si puedo ayudarle con el audio. Sí, 5:8 amén. dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Bueno, ahí se refleja el amor del Señor, amén, que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Efesios 1:4. Acá. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Y Hechos 20, 28. A ver, todavía no lo lea, hermano Julio. Yo sé que le toca a usted. Voy a leer primero. La salvación es grande por el precio pagado para procurarla. Perdón. Primero dijimos que es grande por el autor. Amén. Dios es el autor de esta salvación. Y también es grande por el precio que se pagó. Porque el Señor Jesús, el Hijo de Dios, el primogénito de Dios, tuvo que dar su vida por nosotros. Amén. El descuido o el rechazo de esta salvación que dijimos ahí en Hebreos 2:3, amén, incomparable, se hace más terrible a causa de todo lo que Jesús tuvo que sufrir para proveerla por el derramamiento de su sangre. Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Amén. Ahí queda claro, el Señor nos compró, nos redimió con su propia sangre, nos salvó, amén, nos limpió de todo pecado, nos declaró justos por medio de Cristo. Por su muerte y su resurrección, Él aseguró una salvación perfecta para la raza pecadora. Él tuvo que dar su vida como rescate para salvarnos. Mateo 20, 28. Amén. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Amén. Bueno, ahí queda claro, hermanos, que el Señor vino a dar su vida en rescate por muchos. Amén. Él derramó su sangre por todo. También vamos a leer ahí en 2 Corintios 5, 21. Segunda Corintios 5:21. Amén. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Cristo nuestro sustituto. Amén. Él ocupó nuestro lugar. Él llevó nuestro pecado. Pero Él no cometió pecado. Amén. Él fue tentado igual que nosotros. Por eso el Señor sabe de nuestro sufrimiento, sabe de nuestra tentación, pero Él nos da un ejemplo. Cuando Él fue tentado, Él rebatió y podríamos decir se defendió con la palabra. Por eso es importante conocer del Señor a través de la palabra, es importante leer la palabra, estudiar la palabra, para cuando vengan los tiempos difíciles, el Espíritu Santo nos va a recordar esa palabra. Amén. Entonces tenemos ahí Cristo nuestro sustituto, Él llevó nuestro pecado. Y leemos también en Hebreos 2, 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que, por el temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Amén. La muerte de Cristo destruye toda obra del maligno. Incluso es importante de ahí que nosotros cuando hablamos de la muerte, del sacrificio de Cristo, también tenemos que hablar de la resurrección. Porque es cuán importante es la resurrección del Señor. Porque la palabra ahí dice, porque Él vive, nosotros también viviremos. Amén. El Señor nos dio una vida eterna. Y nuestro texto, el último, primera de Pedro 1, ahí me gustaría que eran 18 y 19, hermano Julio. Me faltó el 18 aquí. Después lo voy a No, ya lo agregar. leí yo, la primera de Pedro, la leí yo el 18.
Ya, Ya lo pero leí. para leer los dos versículos, para tener la idea. 18 y O sea, 19. 19. O sea, yo leí el 20, perdón. Gracias, hermana Evelyn. Her- Hermano Julio. 18 y 19, ¿no? Sí. Sabiendo que fuiste rescatado. Ajá. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amén. Por la sangre de Cristo fuimos rescatados. Amén. Sabiendo que Él fuiste pagó el rescatado de precio. esta Amén. manera de vivir, Él fue recibiste y llevó justicia nuestra carga, llevó nuestras enfermedades. Ahí con lo podemos leer cosas también en corruptibles Isaías como 53. Amén. Él llevó todo nuestro pecado. Y Él fue tratado como pecador. Él fue tratado, golpeado, fue crucificado. Amén. Y el rescate fue para nuestras vidas. Amén. Él nos da la salvación a través de su sacrificio, nos da el perdón de pecado, nos da la vida eterna. También en la persona de Cristo, toda la esclavitud, el Señor rompe toda cadena, amén. Todo aquello que está ahí ensuciando nuestra vida, nuestra raza humana es pecadora, amén. Por cuanto todos pecaron, ahí lo leemos en Romanos 3:23. Estamos destituidos de la gloria de Dios, pero a través de Cristo tenemos la reconciliación con Dios. Se restituye esta relación con el Señor a través del sacrificio del Señor. La libertad mediante el pago de un rescate, la sangre de Cristo. Ese fue el pago, la sangre de Cristo. Amén. ¿Alguna pregunta o duda hasta ahí? Amén. Seguimos más adelante. ¿Qué es la salvación? Es el resultado de la muerte expiatoria de Jesucristo en la cruz del Calvario, que libra al hombre de la condenación eterna, causada por el pecado. Amén. Nosotros sabemos que lo que nos separa del Señor es el pecado. La separación que hay, este abismo entre Dios y los hombres es el pecado. Pero tenemos que a Jesucristo, que a través de su muerte expiatoria, reconcilia al hombre con Dios. La expiación, estas son palabras, por eso decía que la leímos al principio, varias palabras que vamos a ir a través de esta lección y que después va a continuar el próximo domingo. Vamos a ir leyendo estas palabras, amén, y vamos a ir explicándolas con la ayuda del Señor, amén, y que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, nos dé sabiduría para comprender su palabra. Expiación. El prefijo ex significa fuera de o de, por lo que la expiación tiene que ver con eliminar algo o quitar algo. En términos bíblicos, tiene que ver con quitar la culpa mediante el pago de una sanción o mediante la ofrenda de un sacrificio. ¿Cuál es la ofrenda? Cristo, su sacrificio. Ese fue el pago para quitar nuestra culpa. Estas citas no las di, así que vamos a empezar mi hermano Julio, después mi hermana Andrea, después mi hermano Rodrigo y después mi hermana Evelyn. Mi hermano Julio, primera de Juan 4:10, hermana Andrea, Juan 1:29, hermano Rodrigo, Romanos 3:25, hermana Evelyn, primera de Juan 2:2. Y yo voy a buscar en Isaías. Amén. Romanos 3:25 dice, Vamos, ¿no? sí, Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Comenzamos con primera de Juan 4:10, hermano Julio. Primera de Juan 4:10.
En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Después se van a dar cuenta que estas dos palabras, expiación y propiciación, tienen una relación. Amén. Así que no, si los textos lo dicen, no se preocupe porque igual podemos usarlo y después también a lo mejor en propiciación. Amén. Isaías 59:2, se lo voy a leer yo, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. En eso debemos estar claros, amén. El pecado nos separa de Dios. Y si hay pecado en nuestra vida, como también decía una canción antigua, decía, no podemos orar si hay algo que está en nuestra vida. Incluso la palabra del Señor dice que cuando participamos de la cena del Señor, si recordamos que hay algo o tenemos algún problema con alguna persona, debemos ir y pedir perdón, reconciliarnos para tomar dignamente la cena del Señor. O sea, si usted sabe que está pecando deliberadamente, voluntariamente, Dios sea obrando en su vida, porque el pecado nos va a separar de Dios. Por eso es importante que debemos tener comunión con el Señor. Amén. Y si hubiésemos pecado, tenemos un abogado, pero debe haber en nosotros arrepentimiento y un cambio de actitud, el cual el Señor nos ayuda a vencer. Amén. El Señor siempre nos va a ayudar, siempre. El deseo del Señor, como lo leímos, es que usted y yo lleguemos a su presencia. Y todo aquel que ha aceptado a Cristo como su Salvador. ¿Qué dice en Juan 1:29? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Como lo vimos también anteriormente, el único camino para llegar al Dios Padre es Cristo. El único que limpia y perdona nuestros pecados es Cristo. Recuerda que por eso en el tiempo que estaba el Señor decían, ¿quién es este para que pueda perdonar pecados? Dios. Amén. Cristo es Dios. Recuerden que hablamos de la Trinidad, hablamos de la persona de Cristo, amén. De que Él es la puerta, Él es el buen pastor, Él es la luz, amén. Cristo es el único que puede perdonar nuestros pecados. Y dice que en sus manos está la vida eterna. O sea, Él también nos da vida eterna. Todo aquel que acepta a Cristo como su Salvador personal, el Señor lo llama a su Hijo, perdona sus pecados, le da vida eterna, y en esta vida, en este mundo en el cual estamos viviendo, estamos de paso, el Señor obra en nuestra vida para producir fruto. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, fe. Es el deseo del Señor que eso, el carácter de Cristo se forme en nuestra vida. Por eso nuestro mayor ejemplo es Cristo, en su vida, cuando estuvo aquí en la tierra. Amén. Y es nuestro abogado, es nuestro sumo sacerdote, y está a la diestra de Dios intercediendo por cada uno de ustedes, por cada uno de nosotros. Amén. Y, perdón, mi hermana fue hermano Rodrigo, ¿puede volver a leer Romanos 3:25, por favor? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén, gracias. Entonces, expiación, dijimos, en términos bíblicos tiene que ver con quitar la culpa. El Señor quitó la culpa. En su muerte, el Señor se llevó toda nuestra culpa, todo nuestro pecado, amén, nuestra posición de pecadores, amén. Y a pesar que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero para que nosotros le aceptemos como Salvador de nuestra vida y como Señor, porque ahora Él pasa a ser el Señor de nuestra vida.
somos propiedad del Señor. Y lo más importante es que todo esto, la salvación, esta vida eterna, implica el gran amor de este Dios tan grande y poderoso, amén, que a través de su Hijo nos llama hijos de Él, amén. La propiciación tiene que ver con el objeto de la expiación. Por eso le decía que estas palabras tienen una relación. En cada palabra que vamos a ir viendo vamos a ver que están entrelazadas, podemos decirlo de una manera. Amén. El prefijo pro significa por, así que la propiciación provoca un cambio en la actitud de Dios para que Él pase de estar en enemistad con nosotros, según lo que decía ahí en Isaías 59:2, que ya lo leí, amén. Estamos enemistados con el Señor cuando no le conocemos, amén, cuando no aceptamos el sacrificio del Señor, a estar por nosotros, pero a través del sacrificio de Cristo. Amén. La Biblia lo declara claramente que Cristo es el único camino para llegar al Dios Padre. Y en Hebreos también 10 dice de que Cristo abrió un camino. Vamos a través del proceso de la propiciación, somos restaurados a la comunión y al favor delante de Él. En primera de Juan 2:2, hermana Evelyn, mientras mi hermano Julio busca, mientras mi hermano Julio busca Isaías 53:10 al 12, mi hermana Andrea Romanos 5:9 y 10, y no sé si vuelve nuestro hermano Rodrigo Colosenses 1:21, si no lo leo yo. Amén. Ahora sí, hermana Evelyn. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Ya? Isaías 53, hermano Julio. Isaías 53, 10, ¿no? 10 al 12. Ok. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén, amén. Sabemos que el Señor ahí en la cruz decía, Padre, perdónale, porque no sabe lo que hacen. Sabemos que el Señor ahí, por eso le invito a que después usted lea Isaías 53 completo, para que vea la obra del Señor. Y hay una parte ahí que leyó nuestro hermano que dice que somos el fruto de su aflicción. Toda la aflicción que pasó el Señor, el sufrimiento, que fue golpeado, escupido, sus ropas rotas, echaron suerte sobre sus vestimentas. Todo lo que pasó el Señor, clavaron sus manos, sus pies, su costado, traspasaron, lo hizo por amor. Amén. Ocupó nuestro lugar, porque ese era nuestro lugar, pero Él pagó para nuestra liberación, Él pagó para nuestra santificación, Él pagó para que nuestros pecados fueran limpiados, para reconciliarnos con Dios. A través del sacrificio estamos siendo reconciliados con Dios. Amén. Romanos 5. Yo tengo Colosenses 1, 21 y 22. Hermano Rodrigo. ¿Lo leo al tiro? La hermana Andrea primero. Ah, ya. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira.
Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Hermano Rodrigo. Colosenses 1, 21 y 22 dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de él. Amén. ¿Hay alguna pregunta de esta diapositiva? ¿O seguimos? Buenos días, hermana Nancy. Aprovechando de saludarla. Buenos días, hermana Nancy. El Señor le bendiga. Vamos a aprovechar que está nuestra hermana Nancy. Ella va a buscar en Romanos 5, 12. No sé si el pastor Jorge nos puede leer, ¿no escucha? No, no está escuchando el pastor Jorge. No, Oh, no ha podido activar el audio, así que lo voy a llamar un ratito más yo para ver si todavía ya. activar el audio. Amén. Entonces, mi hermano Julio busca en Primera de Juan 1:8, porque vamos a entrar a concluir la clase. Hermana Andrea, Romanos 3:9. Hermano Rodrigo, Efesios 2. Ay, perdón. Efesios 2, 1 y 5. Hermana Evelyn, Colosenses 2:13. Juan 5:19, ya que va a estar con Primera de Juan 1:8, también 5:19. Ay, perdón. ¿A quién le di Primera de Juan 1:8? Ya, hermano Julio, entonces usted 5:19. ¿Quiénes necesitan ser salvos? Y eso queda claro, por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todo el mundo necesita ser salvo. La salvación es para todos. Amén. Cristo murió por todos. Leamos ahí en Romanos 5:12. Mi hermana Nancy, Romanos 5:12. ¿Podrá leer? Hermana Nancy. Amén. Léalo nomás. 5:12. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. Entonces todos pecaron. Primera de Juan 1:8, hermano Julio. Amén. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Amén. O sea, queda claro que todos pecaron. Amén. No hay duda, la palabra lo dice y es clara en eso. Amén. Todos necesitamos salvación. Nosotros somos pecadores arrepentidos, hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal. Amén. Delante de Dios todos somos pecadores. Romanos 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Amén. Los hombres están muertos espiritualmente. Efesios 2, 1 y 5. Le salió cantadito a la hermana Nancy. Que ya tiene pajaritos. El versículo, sí. La hermana Nancy debería conectarse 15 minutos antes para dejar de fondo el canto de los pajaritos. Para el otro domingo, para el otro si domingo. Dios quiere. Amén. Mientras tomamos desayuno, que los pajaritos nos estén cantando de fondo. Ya. Ya, amén. 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Ahí queda claro, hermano, por gracia, por el amor de Dios, por el favor de Dios, somos salvos. Porque estábamos muertos en delitos y pecados. Amén. Y el Dios a través de Cristo nos vino a dar el perdón, la reconciliación, la vida eterna. Amén. Así que por esta gran salvación, a través de este gran autor que es Dios, debemos cuidar esta salvación. Amén. Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Amén. El Señor no perdona una parte, el Señor perdona todos nuestros pecados. Amén. En Él somos llamados santos, en Él somos llamados hijos. Él nos limpia a través del sacrificio. Nosotros aceptamos el sacrificio de Cristo. Amén. Sabemos que su sangre preciosa derramada nos limpia de todo pecado. El hombre es un ser acusado, convicto, dice, porque está bajo pecado, porque está bajo el juicio con Dios, porque está bajo la condenación, porque está bajo el maligno. Esa es la condición que nosotros teníamos antes de conocer al Señor. Estábamos en pecado, estábamos en juicio con Dios, en la condenación, amén, y estábamos bajo el maligno, amén, pero sabemos que tenemos un mediador, que es Cristo, un Salvador que es Cristo, un camino que es Cristo, amén. Primera de Juan, hermano Julio, 5:19. Si prende el micrófono, hermano Julio, lo escucharíamos. Ok. Ahora, hermano Julio, ¿puede leerlo de nuevo? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Amén. Yo creo que vamos a dejar hasta ahí. Tenemos que entrar al culto, amén. Sabemos que Cristo dio su vida por nosotros, amén. Vamos a seguir el próximo domingo con esta lección de la salvación. Si tiene alguna pregunta, envíenla a mi WhatsApp, si necesita algún apoyo en algunos textos para tenerlo presente o enviárselos durante la semana. Cualquier pregunta que quiera hacer, envíela, amén, pidiéndole al Señor que nos dé la sabiduría para poder comprender, la sabiduría para ser guiados y dirigidos por su Espíritu Santo, amén. Así que le damos gracias al Señor por este tiempo. No sé si tienen alguna pregunta antes de que oremos, ¿no? Mi hermana Nancy, Pastor Jorge, que son nuestros hermanos que han ingresado, le vamos a enviar igual a su WhatsApp la clase para que la puedan leer, verla, lo que hemos pasado hasta ahora, y si ahí salta alguna duda la pueden mandar, amén, sin ningún problema. Sí, yo también la Sabemos traigo el próximo domingo, para que así la comparten con los demás hermanos que van a poder amén, ver esta clase, que la vamos a subir también al grupo de la Asamblea de Dios, ya con el permiso de mi hermano, ya para que los demás también la puedan ver, ya para que la puedan también compartir con toda la congregación las clases, porque no todos están participando y no todos no tienen acceso a poder entrar al Zoom. amén. Damos gracias al Señor por cada uno de ustedes, hermanos. Que el Señor les bendiga, les fortalezca, que el Señor renueve su fuerza y que el gozo de la salvación del Señor esté siempre en sus corazones. Amén. Y Amén. cuán importante de que ahí Isaías, el primer capítulo, dice, ven y estemos a cuenta. El Señor siempre nos invita a estar a cuenta con Él, a que si hay algo que está ahí estorbando,
sea pecado, sea algo que estamos haciendo que no nos conviene, no nos hace crecer. Dios saque de nuestro corazón todo aquello que pueda interrumpir nuestro crecimiento. Amén. Es importante que usted y yo crezcamos en el Señor. Que tengamos, en este tiempo que estamos en nuestros hogares, tengamos tiempo de arrodillarnos, de orar, hablar con el Señor. Recuerden que la oración es hablar con el Señor. Y tiempo también de leer la palabra, porque ahí a través de la palabra oímos la voz de Dios. Amén. El Señor nos dejó esta palabra profética más segura, para que usted y yo le conozcamos y que el Espíritu Santo, y no olvide nunca eso, que el Espíritu Santo está morando en su vida para guiarle al conocimiento de Cristo. Vamos a orar. Y el tiempo para que ponga, si tiene alguna petición, algo delante del Señor. Amén. Le damos gracias al Señor por este tiempo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, y por los méritos de Cristo, Señor, sabemos que estamos delante de tu presencia, por el derramamiento de la sangre de tu Hijo amado, que nos limpia y nos lava de todo pecado, por el sacrificio, Señor, en la cruz, por la demostración de tu gran amor, de este plan tan grande que es la salvación, esta salvación tan grande que tú nos diste, que tú, Señor, en tu corazón estaba, Señor, desde los principios, antes del principio de este mundo, Señor, tú tenías esta salvación para nosotros, para esta humanidad, para todo aquel que en ti cree, Señor, hay vida eterna. Padre, en esta mañana te pido por cada uno de mis hermanos que está conectado, por cada uno de mis hermanos que están en sus hogares, por aquellos que leerán después esta lección, Señor, que tú seas bendiciendo sus vidas, que tú seas renovando las fuerzas, Señor, que tú seas sacando todo desánimo, toda enfermedad, toda dolencia, en el nombre de Jesús. Sé tú, Señor, obrando en cada uno de nosotros. Sabemos que has comenzado una obra. Tu palabra así lo dice, Señor. Has comenzado una obra en cada uno de mis hermanos, en nuestras vidas, Señor. Que el carácter de Cristo sea moldeado en nosotros. Que el fruto del Espíritu Santo, Señor, crezca en nuestras vidas a través de tu presencia, a través de tu Espíritu en nosotros, habitando, Señor. Guíanos, Señor, a conocer más de ti. Danos sabiduría para comprender tu palabra. Que la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, redarguya nuestra vida en esta mañana. Si hay algo, Señor, si hay pecado, si hay algo en nuestro corazón que está estorbando, que te conozcamos más, que te alabemos, que estemos en comunión contigo, que oremos, que alabemos tu nombre. Señor, quítalo de nuestro corazón. Quita todo aquello que estorba, quita todo aquello que es pecado. Señor, pon en nosotros, como decía el rey David, un corazón limpio. Señor, crea en nosotros un corazón limpio y un espíritu recto nos sostenga. Señor, sé tú obrando en cada hogar, en la realidad de cada hogar. Bendice cada matrimonio, bendice cada uno de mis hermanos, fortalece la vida, Señor, de mi hermana Rosiri, sé con ella, protegiendo, levantando su defensa. Señor, obra ahí en el lugar donde ella trabaja, Señor. Bendice a nuestra hermana Andrea, a nuestra hermana Nancy, al pastor Garnier, bendice a Rodrigo, Señor, bendice mi vida, bendice a Evelyn, bendice, Señor, a Vicente, sé tú obrando en cada uno de mis hermanos, hermano Jorge, bendice a cada uno de los hermanos, Señor, de nuestra congregación, Señor, bendice sus vidas, sus hogares, su familia, en el nombre de Jesús, y prepáranos, Señor, para recibir la palabra que tú tienes a través de tu siervo, a través del pastor Rubén. Bendícele, Señor, abre nuestros oídos y prepara nuestro corazón también para recibir la palabra y el mensaje de esta mañana. Señor, te damos gracias por este tiempo, a ti damos la gloria, la honra, la alabanza y reconocemos que sin ti nada somos, Señor. Necesitamos de ti, dependemos de ti, de tu misericordia, de tu gran amor que nos sostiene. Señor, gracias. Gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque tú nos perdonas de pecado y nos das vida. En el nombre y por los méritos de Cristo. Amén. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga. Pueden abrir sus micrófonos para despedirse. Mi hermano Rodrigo tiene algo más que decir. Saludos a todos los hermanos que van a ver el video. Dios les bendiga.
Y los esperamos para el próximo domingo, Amén. para que se conecten, y si tienen alguna duda me pueden escribir a mí por interno. Yo los puedo Amén. llamar y les puedo explicar para que se puedan conectar. Amén. 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 Eso. Saludos, bendiciones a todos. Dios los Bendiciones, bendiga. Amén. Andrea, bendiciones, hermana hermana Nancy, Nancy, Dios los bendiga. hermano Chao, Rodrigo, Hermano chao. Lucía, hermano Julio. hermano hermano Julio, Rodrigo, hermana Nancy, Dios los bendiga. Chao, chao. hermano Ya. y pastor Hermana Jorge, Nena, bendiciones, que el Dios Señor los les bendiga. bendiga. Nos veremos, si Dios quiere,